7 de la mañana, 26 minutos, Sergio, y llegó el momento de hablarle a nuestra audiencia al oído. Y es que, Sergio, las cosas para el Partido Centro Democrático se van poniendo, diríamos nosotros, color de hormiga. Muy complejas cuenta de los últimos Yo creo, Demar, que esa garrotera, a ver, hemos registrado varias a lo largo de la semana. Y ahora pues se suma una carta que genera un profundo malestar y una profunda división en el Centro Democrático, sobre todo de cara al mecanismo que eligieron los precandidatos, en el que estuvieron de acuerdo, pero ahora hay una carta que me parece a mí puede romper todo. No sé usted qué opina. Pues hombre, la verdad es que levanta una verdadera polvareda política el hecho de que apareciera esta carta en las últimas horas, donde se firma por cuenta de 33 congresistas de los 51 que conforman esa colectividad en el legislativo, Sergio, para hacer público el respaldo a la precandidatura del exministro Óscar Iván Zuluaga, quien hoy, de acuerdo con la más reciente encuesta de la firma Centro Nacional de Consultoría para Revista Semana, aparece en segundo lugar de favorabilidad en intención de voto, siendo primera en esa intención de voto la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal Molina. La carta dice, entre otras cosas, Sergio, abro comillas: es él, Óscar Iván Zuluaga, quien encarna la tesis del uribismo, reúne la confianza de la base militante en las distintas regiones del país y posee la experiencia para guiar a la nación en la azarosa crisis que produjo la pandemia del coronavirus, con sus secuelas para la salud, la economía y el bienestar social. Cierro comillas. Eso es lo que dice, entre otras, el documento que conocimos en las últimas horas en Colombia, y que obviamente no ha caído del todo bien en la militancia, que insiste en que se debe respetar, como corresponde, las reglas de juego. Claro, las reglas de juego, sobre las cuales le preguntábamos recientemente en estos micrófonos al doctor Rafael Nieto Loaiza, uno de los precandidatos, y precisamente es una pregunta que yo le formulaba a él, y era si se sentía tranquilo con las reglas de juego y sobre todo con el respeto de esas reglas de juego. Me dijo que sí. La pregunta es si ahora esto todo lo cambia. Pues lo que entendemos, y cuando hablamos aquí con la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, lo mismo que cuando hablamos con Paloma Valencia, era que esas reglas de juego habían sido aprobadas en ese concilio que se había hecho de manera unánime, que no había habido división respecto de que el mecanismo iba a ser a través de encuestas, que tenía dos componentes: encuestas a militantes del Centro Democrático y, por otra parte, encuestas a los no militantes del Centro Democrático, pero que se identifican como uribistas y quieren un candidato de acuerdo a su afinidad. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas horas? Uno de los que ha salido a presentar la carta que firman los congresistas ha sido Juan David Vélez. También vimos a Ernesto Macías, también vimos a la senadora Paola Holguín, pero ante el trino de Juan David Vélez... Son 33, ¿no? Son 33 los congresistas que han firmado la carta. Sí, ante el trino de Juan David Vélez, que es uno de los tantos que ha publicado la carta, pues que escribió lo siguiente, escribió Juan David Vélez mostrando la carta, respondió la precandidata presidencial María Fernanda Cabal. Ella escribió lo siguiente: apreciado Juan David Vélez, me uno mejor a los comentarios de los simpatizantes sobre tu trino. Es a ellos a quienes debemos escuchar esta vez. Y ella hace este comentario porque la cascada de mensajes que hay después del trino del representante Juan David Vélez es pidiendo que se haga o que se respete el mecanismo que se acordó entre los precandidatos presidenciales. Pues menudo lío el que han armado y el que se está agrandando, sin lugar a dudas, en el Centro Democrático, en donde se pondrá a prueba un mecanismo en el que personas ajenas al partido elegirán quién será el candidato de ese partido. Eso a mí, le digo, siempre me ha llamado la atención, pero pues lo cierto es que ahora con estas movidas no sabemos qué va a pasar, si se va a respetar o no el mecanismo que ya se acordó. En teoría se va a respetar. Hace 4 años no se respetó. Pues Sergio, no ve uno cómo pueda pasarse por alto el mecanismo, sobre todo en la medida en que eso requeriría inexorablemente de que los precandidatos, todos o a una, como en Cuenta Vejuna, dijeran: ok, vamos con Óscar Iván Zuluaga, pero eso no es lo que ha ocurrido.
De hecho, cuando apareció en un primer momento Oscar Iván Zuluaga, se dijo que la idea era que todo el mundo girara alrededor de esa candidatura, pero no ocurrió y por eso mismo de hecho llegan nuevos elementos a la campaña de precandidatura, como el caso del gobernador Alirio Barrera, quien también está dispuesto a esa carrera por lograr tener el favor de los militantes y del uribismo para ser candidato único del partido. Entonces, pues no ve uno cómo se pretenda romper ese acuerdo de caballeros que han hecho Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y el ex precandidato y exministro Oscar Iván Zuluaga. Vamos a ver qué dice el exministro Oscar Iván Zuluaga, que es protagonista evidentemente en medio de esta situación, y obviamente también qué más dicen las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal ante este hecho que resulta inédito y realmente causa un revuelo político ahí en Colombia. Bueno, y en la otra orilla de mar, en la otra orilla también hay muchas noticias, porque la Corte Constitucional, en medio de una votación, pues a mí me parece sorprendente, lo que hace es darle oxígeno a la Colombia humana a través de unos argumentos, una construcción jurídica que, bueno, sabrán los magistrados en su infinita sabiduría a qué responde. Lo cierto es que la Colombia humana vuelve a quedar con personería jurídica y esto le da una fuerza que también puede descuadrar, sobre todo en el centro y en la izquierda, los cálculos que había hasta el momento. Pues bien, con una votación de 8-1, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió otorgarle personería jurídica a ese grupo de ciudadanos denominado Colombia Humana. Esa decisión que tiene pues el apoyo de las mayorías que adhirieron a la ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, ordena entonces al Consejo Nacional Electoral que le otorgue el reconocimiento solicitado de movimiento político a Colombia Humana. La Corte, recuerde usted, Sergio, esto no es un tema de la cosecha de la nada, esto viene de una acción de tutela que presentó Gustavo Petro en contra de varias decisiones ante el Consejo Nacional Electoral que negaron el pedido de que se convirtiera Colombia Humana en un movimiento político, y pues después de estas acciones y estos reclamos que hacía Gustavo Petro, lo hizo obviamente después de los comicios del 2018, donde él perdió la presidencia de la República y quedaron en segundo lugar en la intención de voto. Recuerde usted que por estatuto de oposición, tanto Petro como Robledo obtuvieron automáticamente escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes respectivamente, claro, ¿no? Por cuenta de ese estatuto de oposición. El Consejo Nacional Electoral había negado el reconocimiento a Colombia Humana, señalando que los requisitos implicaban haber participado en unas elecciones al Congreso y alcanzar el 3% del total de los votos en los comicios. Que no era este el caso, no era este el caso. No es el caso. Accedieron al Congreso por otra vía, pero no porque hayan participado al Congreso. Pues bien, participaron en la presidencia de la República y les dieron el premio de consolación, que es el que contiene el estatuto de la oposición y es pues un asiento en la corporación que le hace control político al puesto que han perdido. Muy bien, pues la Sala Plena de la Corte Constitucional lo que ha hecho es decidir con base en el artículo 112, precisamente, que es el estatuto de oposición en la Constitución, para poder darle esa personería a Colombia Humana. Sí. Pero, no sé. Pero, a ver, ¿qué dice el artículo 112 de la Constitución Política? Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declararon en oposición al gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos se les garantizarán los siguientes derechos: acceso a la información. Dice más adelante, los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en mesas directivas. No veo por dónde el estatuto de oposición le da esa posibilidad. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional en esta resolución de una tutela que, como les dije en un principio, había presentado la Colombia Humana y que fue negada en enero del año 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? El 14 de marzo fue negada por el Consejo de Estado. Por todas partes no se veía que hubiera posibilidad de que esto terminara en que le daban la personería a la Colombia Humana.
La Corte Constitucional ya había estudiado el asunto, ya lo había analizado respecto de lo que podía pasar, y evidentemente el mayor argumento que existe es la cantidad de votos que obtuvo Gustavo Petro en su participación en las elecciones de 2018, lo que le daría la posibilidad de tener un partido pues con personería jurídica, que es lo que alega Petro. En 2018 ya el Consejo Nacional Electoral había negado que Colombia Humana pudiera ser partido en la medida en que no había participado en los comicios para el Congreso como lo establece la norma. Pero bueno, aquí la Corte Constitucional ha dado el golpe que necesitaba la Colombia Humana para convertirla en movimiento político. Bueno, pues vamos a ver entonces en partido político, en partido propiamente con su personería jurídica. Partido, sí, señor. Y eso, claro, y eso le permite a Gustavo Petro pues directamente inscribir su candidatura a la presidencia de la República. Entre tanto se siguen moviendo las acciones judiciales de Mar, y es que se presentó una nueva, ¿qué será esto? Una demanda, una tutela. Bueno, sí, hay alguna acción judicial en este momento tramitándose, y es en el Consejo de Estado, debe ser una acción de nulidad, me parece a mí, en la que se busca que pues sea declarada nula la elección de Iván Neme como vicepresidente del Senado, y que ese cargo lo asuma Gustavo Bolívar, precisamente de la Colombia Humana, ¿no? O de estas colectividades. No, pertenece a los decentes. De izquierda, porque él sí. no tiene pertenece a la Colombia Claro, Humana. tampoco está pertenece a la a Colombia decentes. Sí. Claro, a los decentes. Pues bueno, ahí se está tramitando también otra, pero como si esto fuera poco, también vemos cómo trasciende que hay una nueva demanda en contra del senador Gustavo Bolívar, esta vez no por temas políticos, sino por temas de negocios. No propiamente una demanda contra él, hay que decirlo, sino con relación al hotel, al Paraíso Hotel, ¿no? Este hotel que tiene o tenía el congresista en Ricaurte, Cundinamarca, al lado de Girardot. Es contra Paraíso Hotel Estudio SAS, una demanda en la que pues se sigue discutiendo el tema de platas y de dineros, y se solicita el embargo de las cuentas bancarias de esa empresa, que es o era el hotel del senador Bolívar. Y si le parece, sigamos hablando de agarrones de las mechas en la izquierda. En las últimas pero horas... claro, y le tengo movidas de la izquierda, pero siga usted con el agarrón, porque le tengo aquí más noticias que llegan desde la izquierda, pero siga usted con los agarrones. Pero mire usted, en las últimas horas, cuando crecía el inminente llegada del Partido Verde al pacto histórico de Gustavo Petro, pues aparecieron los dos líderes más importantes de ese movimiento, que son Antanas Mockus y Antonio Navarro Wolf, quienes dijeron que definitivamente no se sumarán al pacto histórico de Gustavo Petro. Señalaron que ellos quieren seguir trabajando por una coalición de la esperanza. A propósito, le pregunto, pero Antanas Mockus aparece de qué manera, porque Antanas Mockus está completamente desaparecido de la escena pública desde hace bastante ya, ¿no? Pues aparecieron a través de un comunicado que firman ambos, tanto Mockus como Antonio Navarro Wolf, y han escrito: el terreno que está en disputa y que hay que consolidar es el centro con sus diversas opciones, es la función histórica de nuestra Alianza Verde en este periodo. Vamos a luchar por ser uno de los grupos más votados en la primera vuelta y representar las fuerzas alternativas en la segunda vuelta, donde es esencial llegar todos unidos, señalan Mockus y Antonio Navarro en ese comunicado de prensa. Bueno, pues eso tenemos ahí. Y en la campaña de Petro le meten un ingrediente interesante que no ha dejado de ser ajeno a la crítica y a la opinión en la costa Caribe, más precisamente en Barranquilla, en donde se ha anunciado que un pastor evangélico, Alfredo Saade, se une a la campaña de Gustavo Petro. Pero ojo, porque el pastor Saade pues tiene unas posiciones, podríamos decir, políticas muy distintas, muy ajenas a las que plantea y promueve tanto el senador Petro como su movimiento. Entre otras, pues el pastor está en contra del matrimonio homosexual, está en contra del aborto, pero ahora pues vaya viendo usted cómo es la política, se junta precisamente con quienes promueven eso. ¿Esta jugada le servirá a Petro en la costa Caribe? Bueno, lo cierto es que está dando mucho de qué hablar. Pues vea usted cómo se mueven de rápido, ¿no? Alguien decía, hay ciertos políticos que se mueven tan rápido que parece que estuvieran quietos.
pero realmente bueno, y hay se están moviendo muy rápido. Y entre ellos no podemos perder la mirada de otros dos políticos. Sí, por eso lo digo. A los que les aplica perfectamente esta frase de Mar. Háblenos usted del senador Armando Benedetti y de Roy Barreras. ¿Hay noticias de ellos? Pues vea usted, había en el Consejo de Estado una demanda en contra de ambos senadores, de Roy Barreras y Armando Benedetti, en la que se pedía declarar la muerte política para ambos. En octubre del año 2020 se formuló esa solicitud de pérdida de investidura en contra de los congresistas por considerar que tanto Benedetti como Barreras habían vulnerado el régimen de conflicto de intereses al renunciar a su colectividad para apoyar a Gustavo Petro. Pues vea usted, ahí se cae, por lo que acabo de decir, porque pues ellos nunca renunciaron a su colectividad, sino que por el contrario, según queda demostrado en el papel, fueron expulsados del partido y por lo mismo pues no hay causa para pensar que incurrieron en doble militancia o cosa parecida que permitiera dejarles sin sus investiduras de congresistas. Bueno, pues increíble. Entonces eso tenemos por ese lado, noticias políticas muchísimas. De Mar, este tema entre Jennifer Arias y Gabriel Santos, esta disputa, ¿en qué puede terminar? ¿Será que terminará firmando la presidenta de la Cámara de Representantes ese proyecto para que se le dé trámite? Y es que aquí nos preguntamos e insistimos, lo importante es que los proyectos se debatan, independientemente que se esté a favor o en contra de ellos, pero que mueran por estar engavetados no tiene lógica en una democracia. Pues Sergio, esperamos nosotros poder hacer contacto con la representante de la Cámara, Jennifer Arias, precisamente para hablar del asunto. Y es que la acusación es muy grave cuando se dice por parte de Gabriel Santos que ella no quiere firmar el proyecto de acto legislativo y darle trámite como corresponde en la plenaria de la Cámara de Representantes. Recuerde usted, estos tiempos son muy ajustados para los proyectos de acto legislativo. Cuando inicia el trámite, el proyecto se ve afectado si no se logra tramitar en una legislatura o en dos legislaturas que sean consecutivas. Dicho de otra manera, sí o sí, el proyecto de acto legislativo para poder ser tramitado requiere de 1 año de sesiones. Si no se logra dentro de ese año, pues simplemente se hunde y muere la iniciativa. Ese es el problema en el que está abocado el proyecto de acto legislativo y por la razón por la cual protesta el representante Gabriel Santos. Pero, bueno, algunos han dicho se le fue la mano poniendo los afiches en las puertas del Congreso de la República, con un se busca y la fotografía de la representante presidente de la Cámara. Otros han dicho que tiene razón en exigir que se tramite su proyecto de acto legislativo. El caso es que aquí escuchamos las voces. Hemos escuchado hoy al representante Gabriel Santos, que se mantiene firme en su denuncia en contra de la representante Jennifer Arias. Veremos qué nos dice Jennifer Arias en su momento cuando tenga oportunidad de atendernos al aire, porque ya le hemos dado unas llamadas para que esté con nosotros y nos cuente cómo se va a solucionar esto. Creería uno, Sergio, que sin lugar a dudas, si es una denuncia infundada, pues hombre, lo que hará será firmar o lo que tenga a su alcance para poderle dar alcance y trámite a ese proyecto, para que precisamente sean las mayorías las que decidan la suerte de ese proyecto de acto legislativo. Pues eso tenemos. Y en el departamento de Santander las miradas las tiene puestas la Procuraduría General de la Nación, de Mar, porque están revisando las actuaciones del gobernador Mauricio Aguilar en relación con unos documentos que hacen parte del expediente del proceso penal en contra del hermano de él, del ex gobernador también, Richard Aguilar. Atentos, muy atentos a lo que ocurra en el departamento de Santander, porque son muy graves las denuncias que se ciernen sobre el actual mandatario de los santanderianos, y ojalá pues se pueda aclarar qué es lo que pasó con estos documentos, y cuál es el alcance y las implicaciones que pues tiene vea usted esta situación. La Procuraduría General de la Nación acaba de anunciar que hizo apertura de investigación disciplinaria en contra del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, porque presuntamente habría manipulado pruebas a favor de su hermano, el excongresista ya, Richard Aguilar. La Procuraduría indica que el 19 de agosto del 2021 Fabián Díaz Plata, en su condición de representante a la Cámara, presentó queja disciplinaria en contra de Mauricio Aguilar Hurtado en su calidad de gobernador de Santander por presuntamente estar manipulando material probatorio y realizando acciones que favorecerían a su hermano Richard Aguilar.
Entonces esto arranca por cuenta de esa queja que presentó el representante de la Cámara, Fabián Díaz Plata, pues haciendo una grave denuncia en contra del hoy gobernador del departamento de Santander. Pues eso tenemos en ese departamento. Y en Risaralda, preocupación de mar porque siguen llegando los migrantes. Parece que hay una gran ola de migrantes haitianos tratando de cruzar de Risaralda a Antioquia para alcanzar Necoclí, de allí Capurganá, y finalmente cruzar a Panamá. La crisis migratoria no se detiene. La crisis migratoria que nos preocupa a todos, Sergio, y que pareciera no preocuparle tanto a ciertas autoridades en Colombia. ¿Quién lo creyera? Y lo invito para que avancemos con una entrevista a un personaje que quiere mucho esta audiencia en la hora de la verdad, y pues muchos colombianos le admiran profundamente por su temple y su capacidad de decir las cosas también como son. Él es Abelardo de la Espriella, quien está con nosotros, el abogado penalista, quien nos acompañará para hablar en breve de un par de temas que tienen que ver precisamente con su carrera como profesional del derecho y su carrera, vea usted, como escritor también. Ya venimos para hablar con él de este par de temas. Y hablábamos con ustedes al oído 748.